rato haciendo Siervo Inútil. A ver si podemos llegar a Siervo Inútil. Porque es mucha la gracia que tiene aquí Gustavo y Cecilia, que sí, creció la hermana. Era una jovencita. Le voy a dejar acá a María del Carmen que diga un poco más, pero anoche estuvimos ahí con Miguel y Nora. Bueno, estoy diciendo, mi amor, ¿qué decimos de todo? Clima agradable, calorcito para mí, todo agradable, todo bien. Humildad, cariño, afecto, no nos falta nada. Tenemos, pero ¿será que acá será el lugar que quiere el Señor? Viste que hay un lugar reservado para su iglesia cuando venga la dificultad. No sé, capaz que es acá. Pero yo sé que María del Carmen puede describir mejor todo la sensación, la emoción, lo que se percibe al estar acá. El bienestar que hay acá. Bueno, se puede resumir como Belén, ¿no? Donde está el Señor, en la sencillez, en el amor de los hermanos, en el hambre y la sed que se ven los jóvenes de querer servir a Dios. Bueno, a Miguel y Nora los conocemos de tantos años y es una alegría tan grande ver cómo se cumple que cuando hay hijos de Dios que le aman de corazón, le quieren servir, cómo Dios a lo largo de los años les prospera en todo sentido. Así que es muy grande la alegría que tenemos. Y hay todo un grupo allá en Buenos Aires que están muy pendientes. Que cuando volvamos vamos a tener mucho y muy bueno para contarles, ¿no? Así que sí, la verdad que estamos muy felices. Pensamos que estar acá es fruto de nuestras oraciones, de estos famosos BOAS, porque hemos estado orando, vemos la necesidad de integrarnos con otros grupos. Y esto lo ha hecho el Señor. La excusa fue un viaje de Gustavo, de Ceci, de Tomás, pero fue algo hecho por Dios. Así que fue muy fácil recibirlos y ustedes nos honraron a nosotros. Fue realmente un gozo muy grande y además vimos más allá y creo que hay mucho más que el Señor tiene. Lo que pasa es que el Señor lo va manifestando pasito a pasito, ¿no? Pero la verdad que estamos muy, muy felices de conocerles y con muchas expectativas. Así que bueno, vamos a seguir orando que así como el Señor hizo hasta acá, siga haciendo, ¿no? Conforme a sus planes. Pienso que no hay nada que se escape obviamente al Señor, en su plan, en su voluntad, y este bienestar que trae a nuestro corazón, a nuestro alma, a nuestra historia, al vernos, por ejemplo, con Miguel y Nora, ¿qué hubiéramos imaginado en aquel tiempo que dónde íbamos a volver a vernos y a encontrarnos? Estamos hablando de 35 años atrás. Es historia, para nosotros la mejor y la única, la que hemos vivido. Y ayer justamente que pudimos comenzar a ponernos un poco al día es espléndido. Así que recién justamente mencionábamos esto, ¿no? De que hablando con él es el Señor que ha comenzado la buena obra en cada uno y lo va a completar. Y entre ellos también no está aquí presente, pero Afif Shaikh, otro hermano y pastor referente tan valioso para nuestras vidas y también acá, y que lo conocemos también histórico. Siempre estamos al habla con él y hoy me envió un mensajito diciendo que entendiendo él que esto es algo que va a seguir para más, y lo cual pienso que es así. Así que querés agregar algo. Mientras estos días meditaba un poco el hecho de que siempre que tenemos la ocasión de compartir hay que apelar a la fuente, ¿verdad? Y el Señor
siempre trae alguna nota. No tenemos duda que Dios tenía un propósito, este eterno propósito de Dios. Así que rápidamente podemos ir a Génesis y vemos ahí, Dios creó todo bien. También que hasta esto, ¿no? De que al hombre le da la compañera para que esté bien completo. Claro, Génesis 1 y 2, una delicia, ¿no? Y todos sabemos problemas de Génesis 3. Ahí interviene el mal y acá estamos en las realidades. Tenemos tanto bueno de Dios y tenemos ahí. Pero algo, ¿por qué digo esto? Porque cuando vamos al origen, allá donde Dios comenzó toda esta creación, y sabemos que Dios la hizo, y que Él no ha cambiado, saben que Dios no ha cambiado, su plan no ha cambiado, su propósito no ha cambiado, su evangelio no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, su corazón no ha cambiado. Esto trae confianza, porque nos toca vivir en una sociedad y humanidad que cambia cada día, y cambia a veces para mal y para muy mal. Y estamos en tiempo, no sé, cuando leíamos que iba a llegar el tiempo que a lo malo se le iba a llamar bueno. Bueno, los que estamos de antes no parecía que eso iba a ser alguna vez en algún lugar. A lo malo se le iba a llamar bueno y a lo bueno se le iba a llamar malo. Sí, pero estamos viendo cosas que... Entonces, evidentemente, de aquel origen precioso que Dios estableció y que está en su corazón, y de ahí es que aparece la obra de Cristo, ¿no? Todos sabemos del Calvario, de la obra de Cristo, del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y darnos paz y reconciliarnos con Dios. Eso es todo beneficio y lo recibimos así, gratuitamente, al venir a Cristo. Pero también está incluido la continuidad de ese propósito del cual el Señor no ha cambiado. Él quiere tener una familia de muchos hijos, Cristo en ellos. ¡Qué tremendo! Eso no ha cambiado, sigue con el mismo propósito. Así que esa obra de Cristo que vino a solucionar el problema de Génesis 3, ¿no? La presencia del enemigo alterando todo, pecado, transgresión, rebelión, muerte. Dios lo cambia. Y en Cristo vuelve a dar otra vez la oportunidad de continuar ese propósito para Él, de tener muchos hijos delante de su gloria. Ahora, qué interesante conocer esto por las Escrituras y experimentarlo. Experimentar ese amor, esa gracia, ese favor de Dios, ese amor de Dios. Entonces viene un entusiasmo, porque el que descubre un remedio para un gran mal, obviamente está enseguida pensando, lo voy a hacer conocer, acá está el remedio, un gran mal. Y nosotros conocemos el gran remedio para el gran mal. Por eso es tan imperioso y tan necesario y tan oportuno de nuestra parte, como él dijo sabiamente, testigos de Jesucristo. Gracias, hermano. Ese calificativo, si lo mantenemos, nos libramos y salvamos también a otros. Porque siempre me llama la atención que en Apocalipsis hay uno que se llamaba Antipas. El único que estaba en la ciudad, del cual Dios dice, mi testigo fiel. Ahora imagínense, una ciudad que era tal la corrupción que el diablo tenía la sede ahí. Ahí atendía a Satanás. Dice que era la ciudad donde el diablo tenía su trono. Imagínense la maldad que habría. Pero había un testigo fiel, Antipas. Y hay ahí un subrayado. Antipas, mi testigo fiel. Siempre me impactó esto de ser testigos. Testigos fieles de Cristo, de su poder, de su resurrección, de su amor, de su misericordia. Y Dios nos llama a eso. Qué interesante. Yo diría, ¿quieres aprovechar bien el tiempo? ¿Querés aprovechar bien el tiempo?
a pesar de que los días son malos. Y hay que hacer lo que hizo el sembrador. Salió a sembrar. El sembrador, ese de la Escritura, que está en Mateo, en Marcos, en Lucas, el registro de la parábola del sembrador que Jesús dijo y que curiosamente hasta la interpretación está de la parábola. Dice, la primera acción que dice que salió a sembrar. O sea, el sembrador no se quedó contemplando la semilla, viendo qué linda, estudiándola. Seguramente la apreció, la valoró, pero no se quedó ahí. Hubo una acción, salió a sembrar. Ese quiebre de la inercia de salir es un primer acto de esta fidelidad que tenemos al Señor. Salió a sembrar. Si no, la inercia, vieron cómo es hoy. La comodidad, el bienestar, los entretenimientos, las argucias del mundo que hace que todo esté, cosa que no se nos ocurra avisarle al otro que si no se despierta se lo lleva a la corriente, como dicen. Hace poco estábamos con mi esposa, tenemos 2 hijos en Uruguay y vamos a ver los nietos que justamente ahora son uruguayos los nietos. Pero estamos tan cerca aquí. Y no estamos con él y salimos ahí con los nietos estábamos en la playa cerca de donde vive nuestra hija. Y en la caminada veo un hombre que estaba ahí cerca del agua, había un cemento así, un hombre mayor, así, mayor. Y estando atento así a las cosas, ¿no? Justo había algo ahí de valor, y digo, ¿y esto, señor, mire, no se hace? No, mire, y empezó un diálogo. No, en realidad lo más valioso, y él me hace un chiste, no, si fueran libras esterlinas, me dijo, entonces sí. Y entonces ahí, pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es esto de estar atento? Digo, dígame, señor, ¿qué es lo más valioso para usted? Y empezó a hacer el recorrido desde la bolsa de Nueva York, no sé, todo lo que es valioso. No, Dios sabe que lo que es más valioso es su alma. Y su alma tiene valor para Dios, y Dios que lo creó, porque le hablaba así. Dios que lo creó, que es el dueño de su alma. Pero ¿sabe qué? Usted tiene un gran enemigo, el diablo, que quiere robar su alma. Así. El tipo se quedó y me dice, tiene razón, dice. ¿Cuánto daño hizo el diablo en mi vida? Y ahí nomás abrió su corazón, me contó la vida. Justo María del Carmen estaba con los nietos, que había ido Millarula a caminar con mi hija, y yo me quedé con él. Me contó la vida. Así que imagínate, ni terminé sabiendo quién es, dónde vive. En la vida, vale, porque no estoy ofendiendo, él me contó la verdad. Él dice, ¿y cómo es tu familia? Porque te veo solo acá. No, dice, yo la familia, mirá, dice, yo soy yugoslavo. Mis padres vinieron acá, dice, yo tenía 14 años, dice, o menos. El asunto es que a los 19 años los padres se vuelven a Yugoslavia. Dice, yo me quedé, dije, no, yo me quedo porque había aprendido el frío industrial, a manejar el frío industrial de los frigoríficos, todo eso, y ganaba muy bien, iba a las ciudades. Dice, y bueno, dice, y ahí me cuenta la historia. No voy a hacer tanto tiempo esto, pero terminó que la primera esposa, que sería la esposa, se fue al fin con una hijita, porque no se entendió con la suegra. Bueno, se fue a otra ciudad, entonces no había WhatsApp, no había nada de esto, y claro, en la otra ciudad también, al fin, un hijo varón. Pero tampoco se entendió, y quedó sin el hijo varón, sin esta hijita primera y sin la esposa, sin esta otra y sin los... Después otra más. Dice, no me fue bien con ninguna. Dice, de 3 ninguna conmigo, y de los 3 hijos ninguno conmigo, así que estoy solo. ¿Ves? Dice, ¿cuánto daño hizo el diablo? Claro. Estaba la culpa, el enemigo no en ese momento no vio su parte, pero la verdad es que su parte estaba, ¿no? Pero entonces, ¿qué quedamos? Empezamos a hablar, me contó dónde vivía, dónde estaba, por favor, dice, si podés pasar, él estaba en una cierta población cercana de ahí, cosa que cuando volvíamos en la ruta podíamos llegar a pasar. Es cierto, de hecho, cuando volvimos pasamos y no estaba.
pero ya registré todo, así que para la vuelta ya tengo a quien visitar. Se llamaba Jorge. Bueno, y me dio el apellido, bien yugoslavo. ¿Por qué estoy contando esto? El alma de lo que le dije es realmente tremendo. No hay más grande valor en la tierra. Jesús dice, ni el mundo entero vale lo que vale un alma. Y nosotros estamos rodeados de almas que caminan, ¿no? Sabemos que no es simplemente el alma, una persona, un ser. Pero lo que está en la lucha es el alma. Porque cuando nacemos de nuevo, según la Escritura, tenemos corazón nuevo, tenemos espíritu nuevo, pero el alma sigue la misma. Ah, qué interesante. Sigo con la misma mochila que recibí yo de Adán, perdón, no es una mochila, recibí de Adán mi parte. Ah, pero ahora tengo que colaborar con el Señor para salvar mi alma. Lucas registra y dice, con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Así que yo tengo que colaborar con Dios para que Él me pueda salvar. Porque si resisto a Dios, no me puede salvar. Nací de nuevo, me entregué al Señor, sí, mañana también, y pasado. ¿Y qué tal si un día me atranco ahí y empiezo a resistir a Dios? Y Dios no puede hacer más nada. Me vuelvo, porque 3 estados, ¿no? En la escritura del ser humano. El hombre natural no conoce al Señor. El creyente que recibió por convicción, se arrepintió, nació de nuevo, nació del agua, del Espíritu, anda en fe, anda en el Espíritu, anda en vida nueva. Anda en el Espíritu, en vida nueva. Sí, pero ese de golpe se vuelve carnal. Ya el Espíritu no está orando, se cerró. Ya no oye, no está buscando a Dios. Así que está el hombre natural, el espiritual y el carnal. Y si está ¿qué es este carnal? Su alma le encontró la vuelta para volver a entronizarse. El yo vuelve a, no es la Casa Rosada, pero se vuelve acá a establecer a alguien, ese llamado yo. ¿Qué tal Pablo? No ya yo, Cristo en mí. Ah, Pablo la logró a la victoria. Desplazó el yo, se estableció Cristo en él. En eso estamos todos. Estamos anotados en esta dulce tarea de responder al Señor para que Él pueda salvar mi alma. Porque si no colaboro, si lo resisto, bueno, puedo seguir con la Biblia, puedo estar en... ¿Quién sabe que estoy resistiendo a Dios? ¿Quién sabe que no estoy decidido a obedecerle? Y que en ese final de la voluntad de Dios o la mía, termino haciendo mi voluntad. Y cuando llego al final del recorrido, que me encuentro que para entrar tengo que haber hecho la voluntad del Padre. Si no, quedo fuera. ¿Por qué? Porque no hice la voluntad del Padre. Pero hice la mía, buena, linda. La verdad que yo estoy acostumbrado a ser como soy. Ya estoy acostumbrado a ser como soy. No me molesto porque siempre fue así. Soy, como es ese de la canción que decía, soy como soy, bueno, no importa. Que los demás me aguanten, digamos. Entonces, ¿te das cuenta? Dios quiere ayudarte a cambiar tu alma. ¿De qué manera? Dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Qué interesante, ¿no? Entonces hay un proceso que va. Recién hablamos con Miguel que estamos con alguna agenda que nos indica que hay kilometraje ya. Yo le digo, Miguel, cuando llegamos a 99, el Señor me dice, bueno, ahora hay que ser perfecto, ¿viste? Abraham llegó a 99 y dice, bueno, anda delante de mí, sé perfecto. Pero resulta que no está esa excusa. No puedo esperar al 99 para decir, anda delante de mí, sé perfecto. Ya en Mateo 5 Jesús dice que seamos perfectos con nuestro Padre es perfecto. Perfecto es maduro, perfecto es decidido a alcanzar eso. Perfecto es que estoy en conciliación, en acuerdo con que Dios quiera llevar a cabo su obra en mí y no resistirle. Bueno, no sé cómo es el alma de cada uno, pero puedo decirle que sé, porque tengo mi alma. Y tiene siempre una ocurrencia nueva. No sé si les pasa a la mañana. Yo tengo un hermano también de allá de Europa, de apellido
Él es esloveno, ¿no? Sí, Sí. sí, No, esloveno. Bueno, no, él, el norte. sí, él me dice, Walter, dice, yo no sé cómo me pasa, dice, pero yo a la mañana me levanto y se me llena la cabeza de ideas y de ocurrencias de las cosas que puedo hacer. Y tengo un entusiasmo de comprar acá, ir allá, hacer allá. Pero dice, voy, me arrodillo y me doy cuenta que todas son ideas mías, dice. Hasta que orando, viene suavemente la voz de Dios y me dice, y ahí empiezo a entender que el Señor tiene algo diferente de que todo ese montón de ideas que vienen a mi cabeza. Porque obedecer a Dios es un ejercicio de cada día. Y en la medida que avanzamos en eso, bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Ese propósito eterno está en pie. Y ese propósito sigue en cada uno. Y ese interés de que Dios transforme mi vida para que sea hallado Cristo en mí en todas las áreas de mi vida. Imagínense, Cristo en mí en todas las áreas de la vida. ¡Ja! Tenemos que cursar alguna materia que ni nos imaginamos. Gracias a Dios que Él tiene misericordia y es día a día. ¿Por qué es esto así? Juan el Bautista lo anuncia. Juan el Bautista dijo claramente que hay un principio en acción. Es necesario que Él, Cristo, crezca y que yo mengue. Así que ahí estamos. Día a día, Cristo creciendo y yo menguando. Y ahí entonces vamos bien. El problema es cuando de golpe yo creciendo y Cristo menguando. Y ahí, de espiritual a carnal. Y nadie se da cuenta. ¿Quién me va a decir? Empiezo a trabajar cada vez más, empieza a interesarme la prosperidad, y por qué no, si y empiezo a tener en mi cabeza muchas ideas que empiezan a apagar ese entusiasmo de servir a Dios y estar dispuesto al Señor, y empiezo ya a imaginarme que yo puedo resolver muchas cosas que ya el Señor ya las tiene resueltas. Pero resulta que en vez de esperar y recibir la respuesta y la solución de Dios, busco la mía. Y tiene otro sabor. Y empiezo otra vez a ser el de antes. Y me vuelvo a encontrar conmigo mismo como si nada hubiera pasado. Triste historia, ¿no? Eso puede ser. Hay un peligro. Justamente ayer hablamos con los jóvenes de la prudencia. Ser prudente significa que estamos en condiciones de llegar a donde apuntamos. La prudencia, que Jesús habló de la prudencia, ¿no? El hombre aquel que edificó sobre fundamento y por eso cuando vino las pruebas prevaleció la casa porque estaba bien fundamentada. Hombre prudente. Al final, Mateo 25, las vírgenes 10. Pero no todas entraron. Porque ¿cuáles entraron? Las prudentes. ¿Quiénes fueron las prudentes? Las que trabajaron con el Señor, recibieron el Espíritu Santo, porque lo recibimos para hacer una obra, para hacer una acción. Y tenían la lámpara encendida, tenían aceite, tenían testimonio, tenían fidelidad. Entonces entraron. Las otras se sorprendieron porque no pudieron entrar. Tremendo. Pero es la prudencia muy necesaria. ¿Por qué? Porque una imprudencia es justamente dejar de atender estas oportunidades que Dios nos ha dado con los recursos. Una imprudencia sería dejar de leer, dejar de orar, dejar de tener comunión, dejar de tener testimonio, dejar de obedecer. Imprudencia. ¿Qué consecuencias trae? Empezamos otra vez a hacer lo que éramos antes. Y cuanto más se tarda, más difícil, porque el enemigo se encarga de empezar a traer muchos ingredientes, elementos que atan la vida y lo dejan ahí. Uno sí, después ve al día, ya quedó atado en una cosa que no tenía ningún valor eterno. Entonces, simplemente para añadir algo más que sea bíblico, en esto de la enseñanza de la parábola del sembrador, está muy claro que hay ahí unas imprudencias, unas sutilezas muy interesantes, porque tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, el relato bíblico de Jesús sobre la parábola del sembrador que estos registraron, claramente aparecen las 4 realidades de aquel sembrador que salió a sembrar. La primera dice que tira la semilla, ¿no? Y después está la interpretación. ¿Qué pasa? Dice que vienen las aves y se la llevan.
En la interpretación dice que llegó al oído la semilla y el enemigo viene y se la roba. Así que nosotros le hablamos a un fulano, le dejamos, porque nosotros, comunicadores del testimonio, dejamos la palabra en el oído del tal que oyó. Pero para que llegue al corazón, tiene que haber un proceso del tal que quiera oír y recibir y que el Espíritu Santo pueda obrar. Porque si el tal está resistiendo y es uno más que oye y dobló la esquina y siguió en sus planes. Oyó y el enemigo le quitó. Primera relato, y mira parte del relato. Después está la segunda parte, dice, de esa semilla que cayó entre piedra, dice, y no tuvo oportunidad de desarrollar raíz. Y claro, vino la sequía, vino la prueba, vino la persecución. Se secó. No aguantó, no soportó la. Después viene la tercera clase, que esa es la más fuerte, porque recibió, la semilla creció, se hizo planta. Pero ¿cuál fue la dificultad? ¿Qué dice de esa semilla? Dice que fue infructuosa. La consecuencia que mide es que no hubo fruto. ¿Y por qué no hubo fruto? Y ahí está la parábola explicada. Por los engaños de las riquezas. Mira qué cosa. Dice que no hubo fruto porque los espinos la enredaron, la apagaron, le impidieron crecer, le impidieron dar fruto. Los espinos, dice, las cosas que fueron fue un obstáculo para que crezca. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué eso? Y ahí el Señor lo especifica. La imprudencia de dedicarse a las riquezas. No es que Dios quiere que nos falte y que no tengamos, y que no trabajemos y que no prosperemos. No. El problema es cuando el corazón, la prioridad está en una prosperidad de acá, de este siglo, y no en los negocios del Padre. Así que gracias, Señor, por la abundancia, y no hay nadie que le va a poder decir al Señor no me diste o no tuve, porque a nadie le va a faltar si estamos en su voluntad y haciendo su plan. El engaño de las riquezas. Después dice, y es más sutil esta otra imprudencia, dice las codicias necias, codicias, es algo más escondido, más profundo, no tan visible. Una codicia, porque el gran drama del ser humano es la codicia. Pablo dice que por codicia, y la codicia iba a estar ahí, el problema es si la atiendo. Entonces dice que por la codicia se perdió esa energía, esa potencia, esa dedicación al Señor, a su obra, a su reino. Hubo algo que le quitó la energía y la fuerza y la gana, había una codicia escondida que le llevó al tal a pasar a la condición de infructuoso o semilla infructuosa. O sea, un corazón que fue sembrado, nació de nuevo, participaba, estaba, pero no daba fruto. ¿Por qué no daba fruto? Había una codicia, riqueza o codicia. Y después dice otra más, dice, más explicada en Timoteo, dice, los deleites de la vida, los placeres de la vida, dice. O sea, que parece que hay una intención del alma de anticipar el paraíso, de anticipar los regalos de los cielos eternos, de las moradas eternas. ¿Y por qué no acá? ¿Por qué no acá no tener? Y Timoteo dice que en los postreros días va a haber una generación más amante de los deleites que de Dios. Ahora, no dice la Escritura que no hay deleite genuino, honesto, limpio, santo, agradable, que Dios mismo dio, de lo que sea. Pero cuando está la búsqueda, como dice en la generación de los últimos tiempos, dice Timoteo, amantes más de los deleites que de Dios, ¿qué lo estamos viendo?
generación de excesos. Nada los conforma. Un poquito, después otro poquito, y después otro poquito, y después no alcanza y terminan, bueno, los fines de semana los juntan en los hospitales. Yo me acuerdo de una noticia una vez en una ciudad del norte, no de Argentina, en otro país, que los fines de semana los hospitales públicos colapsaban de los jóvenes liquidados por los excesos que cometían en el norte de Canadá. Y yo decía que los hospitales colapsaban, no podían dar abasto. ¿Por qué? Una generación que comenzó a dar a los deleites y ya no alcanza, entonces los excesos, bueno, estamos lejos de todo eso. Pero está esa posibilidad, ese jóvenes. Entonces te das cuenta del error tan grave. Dios tenía un propósito, tiene un... ¿Qué será aquel día, no? Lugares preparados por Dios, donde no va a haber más que gozo, alegría, gloria eterna y deleite eterno, perfecto, santo. Así que tenemos que cuidar nuestro corazón. De toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. Porque estas cosas quedaron escritas no para otros, para nosotros. Entonces, ¿por qué esa semilla quedó infructuosa? Estaba viva, creció, pero no dio fruto. ¿Por qué? Por estos vicios, imprudencias, estas plagas que afectaron la planta y no dio fruto. ¿Qué calificó el Señor? La cuarta categoría, que dice ellos de que con corazón bueno y recto, con paciencia, dice la otra, dieron fruto con perseverancia, dice la traducción de los que dio fruto. ¿Por qué dieron fruto? Porque tuvieron perseverancia, tuvieron paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué es paciencia bíblica? Apocalipsis. Acá está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. En medio de una sociedad adúltera, perversa, corrupta, exagerada, contraria a Dios. Y bueno, sí, vamos a tener que resplandecer como luminares en medio de la noche. Está previsto. Ahora, nosotros no buscamos tener conflicto con ningún vecino, pero a veces somos provocados a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Cedemos al mal o decimos, mira, esto no está bien? Así que en algún momento hay que trazar la línea de lo que es de Dios y de lo que no es. Siempre vamos a tener la habilidad, la gracia de tratar de evitar el conflicto, no nos dedicamos a andar en conflicto, pero también el enemigo se encarga de traer el problema y nos ayuda a que el otro se salve. ¿Cuántos hay que han sido librados por el testimonio de los testigos fieles de Cristo? Cientos de acá y cientos y miles. ¿Qué espera Dios? Que a través nuestro, en un tiempo, pariente, amigo, familiar, vecino, ese que encontró, alcancen la salvación. Y no por decir se llene acá, ¿no? Puede ser, pero que ese en su corazón llegue la voz de Dios que le avise que él está hecho por Dios, para su propósito, para algo eterno que no ha cambiado, que Dios ha determinado tener una familia de muchos hijos en Cristo, porque somos adoptados en Cristo Jesús, para nueva vida, ¿no? Para eternidad y para gloria de Dios. Bueno, entiendo que para que ocurra en nosotros esta experiencia tan gloriosa, tenemos que estar con interés, tenemos que ponerle interés, tenemos que poner interés en lo que Dios quiere para nosotros. Una vez hubo un campeonato en Argentina con el tema del deporte, y yo ese día dije, es un buen día, todos están con la pantalla, yo voy a aprovechar a hacer trámite. Recorrí la ciudad, no tuve estorbo ninguno, todo el mundo estaba atrás de una pelota de fútbol. Ahora, yo jugué toda la vida al fútbol, es bárbaro, pero llega un momento en que se transforma y empieza a ser más que un deporte, empieza a ser una idolatría, eso tiene un límite, entonces todo tiene un límite.
la comida, el deporte, tiene un punto donde decimos ya, esto va más de lo que tengo. Entonces, Dios nos permite a nosotros tener esa gracia y sabiduría, ese discernimiento para saber hasta dónde puedo ir con paz. Y cuando ya empiezo a ser cuestionable. Por eso es necesario el discernimiento, ¿no? El ejercicio y la comunión, la consulta y el hecho de decir, che, ¿te parece? Mira, es así, ¿no será que tendrás que...? Yo estaba en la universidad, había jugado fútbol toda la vida, estaba estudiando y tenía el examen para dar y la pelota a jugar. Y yo digo, ¿qué hago? Si juego a la pelota no voy a poder dar bien el examen. Y yo estoy acá para estudiar. Entonces tuve que dejar la pelota porque tenía que estudiar. Ahora, no hubiera sido sabio haber hecho un gol más esa tarde y no rendir bien el examen, ¿verdad? Me parece una tontería. Pero ¿cuántas cosas son así? Una elección de algo tan sencillo, tan simple, y resulta que acierto en aquello que va a dar honra a Dios y va a dar crecimiento en la vida de Cristo. Bueno, Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere, dice en singular, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Por qué en singular? Porque mi amada no me puede salvar a mí, ni yo puedo salvar a mi amada. Yo puedo ser un buen testigo, le puedo ayudar, todo, pero no la puedo salvar, la va a salvar Cristo. Y si ella es fiel, el que venciere, ¿venciere qué? Carne, mundo y diablo. Una trilogía tremenda. ¿Por qué tengo que aplicar esa victoria a la carne? Porque si no venzo mi carne, me va a vencer el mundo. Y si no venzo la carne y el mundo, me va a vencer el diablo con sutilezas. Entonces, si venzo mi carne, no ya yo, Cristo en mí, voy a vencer el mundo porque voy a ver en el mundo qué hay, qué no hay. Y ahí entonces el enemigo no va a tener nada que, como dice de Jesús, no tiene nada en mí. Estar libre de... Así que bueno, hermanos, la victoria ya está. Cristo nos ha entregado completamente su victoria. Consumado es. Jesús logró, alcanzó algo completo y total para que esa obra de Cristo que en nosotros ha comenzado, en esta gracia de Dios de permanecer y continuar, se complete y llegue ese día como Antipas, el testigo fiel, que todo, sí, pero acá hay más de un Antipas. ¿Cuántos hay aquí que han llegado fieles y han decidido seguir a Cristo y alcanzar aquel día? Así que justo hay una canción, ¿viste? Que dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué interesante esa canción. La cruz delante, el mundo atrás. Bueno, hermanos, así sea. Aleluya. Gloria a Dios. Seguro que Miguel va a decir algo. Yo quiero oírlo. Estoy asombrado por haber escuchado predicar el Evangelio con tanta sencillez, con tanto detalle y con tanta verdad. Yo escuchaba y yo decía, está predicando el Evangelio. Está diciendo cómo es todo lo bueno de Dios, lo peligroso del mundo, lo peligroso de la carne, la obra de Cristo. Yo digo que todavía no se entregó, que se entregue. Y el que se entregó vuelve a entregarse, porque ha sido predicar el Evangelio. Insisto, con tanta sencillez, con tanto detalle,
pero contó cuánta verdad, ¿eh? Toda la verdad. Con este mensaje se puede llegar al cielo, o no, depende para qué lado. Falta la paciencia, falta la prudencia, la perseverancia, las cosas que mencionar, bueno. Pero yo creo que vamos a elegir el buen camino. Yo creo que estamos aquí porque hemos sido llamados a ser como Jesús, un hijo como Jesús. Y estamos en eso. Tenemos nuestras caídas y nuestros raspones en las rodillas, pero nos levantamos y seguimos hasta llegar a ser ese hijo perfecto que Dios tiene, ya lo tiene. Nosotros tenemos que tener interés, tenemos que tener dedicación para llegar a ser como Jesús, como Jesús, como Dios quiere que sea. Bueno, hermanos, yo insisto, ha sido predicado el Evangelio. El que estuvo acá no puede decir que no sabe cómo salvarse. ¿No es cierto? Ya está el camino y está todos los puntos. Así que muchas gracias, Walter.